los participantes estén en línea y los que se siguen conectando, pues bienvenidos. Bueno, es un gusto para mí estar una noche más aquí con ustedes. Otra vez, mi nombre es Samantha, para los que todavía no me conocen, y voy a ser quien les acompañe en esta presentación, después en las preguntas. Y bueno, sin más que decir, hoy es nuestro segundo seminario de todos estos seminarios que ha preparado Elegance Ecuador para ustedes. Acuérdense que para Elegance es muy importante que ustedes puedan seguir incursionando en sus negocios y poder desarrollar más su potencial como barberos. Y la verdad, también tengo que contarles que es un gusto para Elegance Ecuador saber que tenemos invitados de muchas partes. Nos acompaña también gente de Colombia, de México, de Venezuela. Entonces, la verdad es que este seminario se está volviendo todo un éxito. Bueno, sin más que decir, el tema a tratar el día de hoy es emprendimiento y sostenibilidad del negocio mediante el manejo adecuado de la actividad económica. Es decir, chicos, hoy vamos a hablar de un poco de números, así que a todos los que quieran tomar notas va a estar súper interesante este seminario, no se lo pierdan y sobre todo aprovechenlo al máximo. Sin más que decir, les quiero presentar a nuestro primer panelista de esta noche. Él es Carlos Quinteros. Es ingeniero en administración de empresas, graduado de la Universidad Salesiana de aquí del Ecuador, y él nos va a estar hablando del primer tema. Carlos, ¿puedes prender tu pantalla tal vez? Hola, buenas noches. Ok, espero que no nos pase lo mismo que nos pasó el anterior seminario. Creo que hoy sí pudimos solucionar nuestros problemas de audio y video. Carlos, ¿me Hola. escuchas bien tú a mí? Creo que Sí, sí te todavía, escucho. ahí te estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí. Hola. ¿Sabes que creo que no te escucho? ¿Puedes Sí, prender tu micrófono? sí, está prendido ahí. ¿Me escuchas bien, Sami? Buenas noches. Sí, no, no estoy escuchando tu audio, no sé qué pasa. No, parece estar... no sé si nuestros Hola. participantes escuchan a Carlos. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Buenas sí, ahí noches. te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Y nos dicen que sí las escuchan a los dos. Bueno, Carlos, te cedo este día. Como ves, nuestros participantes súper emocionados de empezar a escucharte, así que el podio es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Samantha. Gracias por la presentación. Y bueno, es un gusto poder estar acá esta noche para compartir con todos los participantes de este webinar un tema muy interesante que va a ser complementario a lo que ya vimos el jueves pasado en la primera clase de la creación de marca. Estos webinars los está realizando Elegance para tener un conocimiento más práctico de lo que debemos hacer en nuestras barberías como tal. Hablando de nuestros participantes de estos seminarios, de los barberos, ¿no es cierto? Entonces, para ya arrancar, quisiera que escriban en el chat si está todo bien con el audio. Veo que la mayoría dice que sí escuchan sin problemas. Sí, muy bien, todo bien. Entonces empezamos. Bueno, vamos a arrancar esta charla haciendo un recordatorio de lo que ya vimos la semana pasada con el primer webinar que tuvimos. Entonces, recuerden que una de las cosas que nos decía Edwin, que fue en el lista de la anterior semana, dos cosas muy importantes que él mencionó, enfocarnos en el qué y en el cómo. Todos recordarán que él nos decía, yo tengo que definir mi público objetivo, mi estrategia de marketing adecuada para poder crear mi marca. Porque si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, pues no sé a dónde voy a ir.
Y este tema que vamos a ver el día de hoy, bueno, el tema que yo voy a exponer, porque después vamos a ver otro muy, muy interesante también que tiene mucho que ver con el tema de este momento, es justamente tener esos pasos para poder hacer las cosas con orden. Y bueno, sin más, vamos a hablar del emprendimiento. Estos son los temas de la noche que vamos a tratar en cuanto a emprendimiento. Vamos a ver qué es el emprendimiento para partir del inicio, ¿no es cierto? Debemos saber qué es algo para poder hacer determinada cosa. Vamos a ver las estadísticas de emprendimiento en nuestro país. Vamos a definir y entender quién es un emprendedor. Y vamos a ver un cuestionamiento muy interesante. ¿El emprendedor nace o se hace? Vamos a analizar también un poquito pasos para entender y vamos a analizar una herramienta muy importante, el flujo de caja. Pues arranquemos. Vamos a iniciar, como les decía, con qué es un emprendimiento. Y aquí vamos a ponernos un poquito bilingües. El emprendimiento tiene su origen de la palabra entrepreneur y significa pionero. Aquí es lo que nosotros vamos a diferenciar. El emprendedor está determinado como el pionero y es quien abre nuevos caminos. Entonces, un emprendimiento está generado por un emprendedor y el emprendedor es alguien que siempre va adelante. Por eso se dice que el emprendedor abre nuevos caminos. El emprendimiento es una actividad, es generar una actividad económica desde cero, arrancar un trabajo con mucho esfuerzo, con con muchas ganas de sacarlo adelante. Porque si es que no tenemos esas ganas de sacarlo adelante, va a pasar lo que vamos a ver en las estadísticas a continuación. Esto es lo que sucede en nuestro país en cuanto al emprendimiento. El Ecuador, en Latinoamérica, es el país con más emprendimientos. Lamentablemente, solo el 10% de los emprendimientos duran más de 3 años. Esto quiere decir que de cada 10 emprendimientos, solo uno va a sobrevivir. Y justamente debemos identificar cuáles son estos problemas para que los emprendimientos no surjan, no avancen por un buen tiempo y no sean sostenibles. ¿Qué significa no ser sostenible? Que no puedes generar un negocio a largo plazo, porque un emprendimiento, el siguiente paso es transformarse en un negocio y después en una empresa. Son detallitos que nosotros debemos conocerlos para poder después proyectarnos a futuro. Será un tema muy interesante. Ojalá que tengamos oportunidad de trabajar para conocer esas diferencias y ver cómo evoluciona el emprendimiento hacia un negocio y hacia una empresa. Quién sabe si Elegance de Ecuador nos permite generar nuevos webinars para comunicarles todas estas cosas que son prácticas para ustedes. Y bueno, ahora sí, ya que sabemos qué es un emprendimiento, debemos definir quién es un emprendedor. Y para ello debemos analizar mucho qué son las aptitudes, qué son las habilidades y qué son las destrezas. Todas estas tres cualidades de las personas son las que nos definen, ya sea en nuestra actitud, no es lo mismo la aptitud que la actitud. Nos va a definir en nuestro comportamiento y nos va a definir en nuestro accionar. O sea, las acciones y las decisiones que yo tomo. Entonces, las aptitudes, las habilidades y destrezas, como les decía, nos definen. Y estas habilidades, vamos a partir por las habilidades. ¿Por qué por las habilidades? Porque estas son innatas, vienen con la persona. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Significa que yo nací con estas cualidades. Por ejemplo, yo soy hábil para cocinar, porque tengo desarrollado un poco más del sentido del gusto, porque soy hábil con los cuchillos, porque soy hábil en identificar un buen ingrediente. Son cosas con las que nosotros ya nacemos, con cualidades que nosotros ya venimos por herencia. O sea,
Esto me transmiten mis padres por herencia. Y las destrezas son cualidades que yo puedo ir desarrollando a lo largo de mi vida. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso muy práctico que yo creo que la mayoría de todos los que estamos en este seminario vamos a identificar. Y aquí viene la siguiente cuestionante para tener un poquito más claro este tema de las destrezas. ¿Quién es un emprendedor? Siguiendo con el mismo tema. Según varios estudios, estas son las cualidades principales que debe tener un emprendedor: visión, iniciativa, pasión, ambición, liderazgo, ser resolutivo, ser creativo, ser asertivo, ser optimista y tener una capacidad de aprendizaje. Ahora, esto es un poco complejo, ¿no? Porque significa que yo debo tener todas estas cualidades si quiero ser un emprendedor. Y es un poco difícil que una persona tenga todas estas cualidades y sean innatas, como les decía, que sean habilidades que ya vinieron en la persona. Es muy difícil, como les mencionaba, y aquí es donde entra el concepto de destrezas. Porque, por ejemplo, yo puedo tener visión y puedo tener liderazgo, pero me falta ser asertivo, no tengo pasión, no soy muy optimista y no puedo aprender rápido. Entonces, ¿significa que ya no voy a ser un emprendedor? Pues no. Aquí vamos al siguiente concepto. El emprendedor nace o se hace. Y aquí es donde les decía que vamos a poner ese ejemplo muy práctico que todos ubicamos. Creo que la mayoría ubicamos o a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿no es cierto? Hablando de fútbol, que es un tema que conocemos casi la mayoría. Em, estos deportistas son grandes deportistas conocidos mundialmente por su gran calidad al jugar el fútbol, ¿no es cierto? Y como todos sabemos, en el fútbol hay varias posiciones en las que yo juego dentro de la cancha de fútbol. Ahí está el portero, o sea, el arquero, están los defensas, los mediocampistas, los delanteros, y nadie puede tener al 100% estas cualidades en ser un buen arquero, en ser un buen defensa, un mediocampista y en ser un buen delantero. Porque si no fuera un jugador increíblemente bueno, no sé, ni Messi ni Cristiano Ronaldo, que son los ejemplos que les mencionaba, pueden tener 100% desarrollado estas habilidades. En el caso de Messi, por ejemplo, solo por el tamaño que él tiene, por la estatura, ya no podría ser un buen arquero por la estatura, hablando de la estatura como tal, ¿no? Entonces, porque él tiene una estatura más baja en comparación del mismo Cristiano Ronaldo, como les decía. Y aquí es donde entran todas estas cuestiones para nosotros poder desarrollarnos como emprendedores. No necesariamente va a haber personas, como les decía, que tienen todas esas cualidades para ser emprendedor. Y si no las tengo, tampoco significa que no puedo ser un emprendedor. Aquí es donde entra este concepto. Si yo no nací, yo puedo hacerlo, yo puedo serlo, formándome con el tiempo. Y para ello vamos a utilizar la constancia, la disciplina y el entrenamiento. Como les decía, si yo tengo visión y si tengo liderazgo, pero identifico que no puedo aprender muy rápido, entonces voy a tener constancia para poder dedicarme a capacitarme, a leer más, a ver más material audiovisual, a capacitarme de varias formas para yo desarrollar las habilidades y las destrezas que tal vez me faltan o que yo he identificado que me faltan. Pero aún hay más. ¿Qué pasa si yo detecto que pese a que estoy teniendo constancia, disciplina y entrenamiento, me falta todavía? Una de las cosas que yo personalmente creo que los emprendedores debemos tener es paciencia. Y nosotros muchas veces como seres humanos somos impacientes en muchos sentidos. Queremos que todo salga y que todo se dé inmediatamente. Y cuando no se da, nos frustramos.
o cuando no se da en el tiempo que queremos que se dé, nos frustramos y nos desmotivamos y pensamos que tal vez no sirve, o yo no soy el que no sirvo, no lo estoy haciendo bien, las personas que me decían que no lo voy a poder hacer tenían razón, y empiezo a desmotivarme. Ahí es cuando yo debo identificar cuáles son mis mejores cualidades y trabajarlas. Y adicional de eso, yo debo buscar, si identifico que no puedo hacerlo por mí mismo, yo debo apoyarme junto a expertos. Eso es eso es lo que Elegance está buscando con estas charlas, darles a ustedes esas herramientas prácticas, esas herramientas técnicas que a ustedes les permitan llegar a sus objetivos. Entonces, si a mí Elegance me está dando una capacitación, pues yo voy a ser el primero en esperar con ansias a que llegue para capacitarme. Si Elegance tiene productos, si tiene proyectos buenos para que yo sé que van a potencializar mi trabajo, y aquí es donde entra lo que veíamos en la anterior semana. Si Elegance tiene estos programas y productos que me permiten crear mi marca como barbero o mejorar mi marca en mi barbería, pues yo tengo que saber que es una marca que me ofrece a mí lo que estoy buscando. Y para identificar todas estas cosas, yo debo tener claro los pasos para emprender. Esto de los pasos para emprender, se pueden hacer. Muchas personas van a decir, pues yo a veces el emprendimiento que tuve lo hice solo con muchas ganas, lo hice con mucho esfuerzo y se dio muy bien, tuve resultados. Y sí, pueden haber casos que sí, pero no siempre. Como les decía, en las estadísticas que vimos, solo 1 de cada 10 proyectos sobreviven después de 3 años. Entonces, esto significa que después de 3 años yo voy a estar un poquito estable y ahí empiezo a recuperar mi inversión, porque no es lo mismo que yo tenga ingresos que tenga flujo de efectivo. Ya vamos a ver un poquito más adelante esta diferencia y les voy a comentar cuáles son los pasos que yo debo tener en cuenta para analizar esta diferencia que les decía, ingresos versus flujo de caja o flujo de efectivo también se llama. Entonces, para evitar que nosotros seamos parte de esta estadística que ya vimos, en que mi emprendimiento no va a tener éxito en menos de 3 años, y para asegurarme un éxito y la sostenibilidad en un periodo mayor a 3 años, lo mejor es planificar. Lo mejor es tener una organización. Y aquí ahí vamos a analizar un concepto que en administración de empresas estudiamos y se llama el proceso administrativo, que consta de 4 pasos. El primer paso es la planificación. Aquí es lo que les mencionaba. La planificación es el qué. ¿Qué voy a hacer? Y ahí yo tengo claro a dónde quiero llegar. Lo que hablábamos también en la clase anterior con Edwin, él nos decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque si yo no defino, por ejemplo, mi mercado objetivo, mis clientes potenciales, yo no sé cómo voy a llegarles, ¿no es cierto? Yo no sé qué servicio ofrecer. Entonces, con la planificación yo voy a definir el qué quiero hacer. De ahí partiremos a la organización y a los últimos 2 pasos que son ya más de acción para identificar este proceso completo, son la dirección y el control. Vamos a empezar entonces con la planificación. Como les decía, es qué voy a hacer, qué quiero hacer. Entonces, yo tengo ya la idea de abrir una barbería. Vamos a tratar de poner un ejercicio, un ejemplo práctico para la mayoría de ustedes, que me imagino que el sueño de muchos es tener su propia barbería, ¿no es cierto? Entonces, eso es el qué quiero hacer. Y desde ahí voy a partir todas mis acciones. Desde ahí voy a planificar todo lo que necesito para lograr este objetivo. Yo voy a necesitar saber qué quiero hacer y ese va a ser mi proyecto. De ahí vamos a tratar de elaborar un plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio?
Un plan de negocio es una estructura que a mí me permite tener identificados los puntos que involucra mi proyecto. Por ejemplo, el estudio de mercado es lo que hablábamos la clase pasada con definir mi mercado objetivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un estudio de mercado siguiendo el mismo ejemplo que les ponía de ponernos una barbería. Voy a estudiar mi mercado. Entonces, yo quiero poner una barbería en determinado lugar y sé que en ese lugar la gente pagaría por un corte unos $10, como ejemplo, ¿no es cierto? Porque yo ya pregunté a varias personas que viven en el sector, yo ya hice encuestas, analicé mi competencia que está en ese mismo sector, cuáles son sus precios, analicé cuáles son los servicios que yo voy a ofrecer para ver si es o no viable que yo cobre $10, porque yo no puedo cobrar $20 en un lugar en donde sé que no me van a pagar. Entonces, para eso yo debo estructurar claramente cuál es mi mercado objetivo. Perdón, cuál es mi mercado objetivo y ahí yo puedo empezar a arrancar con mis acciones. ¿Cuáles son los componentes de mi proyecto? Como les decía, ¿cuáles son los servicios que yo voy a ofertar? ¿Cuáles son los productos que yo voy a usar? ¿A qué clientes me quiero dirigir y apuntar? Por ende, los beneficios de ese proyecto, los beneficios, hablamos económicos, aquí es donde entra un poquito el flujo de caja que ya vamos a ver. Y todo este estudio que hago yo en el plan de negocio es determinante para saber si mi negocio, mi idea de negocio, es viable o no. Viable significa que sí se puede hacer, que sí se puede hacer con las condiciones que yo estoy teniendo en este momento. O sea, con la inversión que yo tengo para producir mi idea en el lugar, en el local que quiero arrendar o alquilar o quién sabe comprar. Si existe demanda de mis servicios en este sector. O sea, en general todo lo que nos va a demostrar si mi proyecto se puede dar o no se puede dar. Porque si yo identifico que por más buena idea que sea, no me va a generar beneficios, no voy a tener algo que represente todo el esfuerzo que estoy haciendo o incluso que voy a tener pérdidas, pues aquí ya me doy cuenta que no es una buena opción y que no es viable, ¿no? Que no se puede dar, que no se puede hacer. Entonces es mejor replantearnos el negocio o darnos cuenta que bajo esas condiciones, bajo esos componentes, no es buena idea generar mi proyecto. Para todo esto sirve la planificación. Para descartar un proyecto que sé que no va a ser posible o para seguir al siguiente paso. Una vez que yo sé que mi proyecto es viable, yo me voy a organizar. ¿Qué significa el siguiente paso de organizar? Es utilizar todos los recursos, la capacidad que yo tengo para poner en marcha mi proyecto. Y en resumidas cuentas, es el cómo hacer. Acuérdense, la planificación es qué voy a hacer y la organización es cómo voy a hacerlo. O sea, siguiendo el ejemplo, yo quiero poner una barbería, ¿no es cierto? Ese es el qué. Ahora la organización es cómo voy a hacer para poner mi barbería. Y ahí empiezo a enlistar todas las cosas, como les decía, los recursos, sean las personas, sea económico, sea proveedores, todos los recursos que yo necesito y la capacidad que yo tengo para hacer eso. Y aquí es importante entonces definir que el qué y el cómo son las etapas iniciales para mi proyecto. Estas etapas, la planificación y la organización, son las etapas iniciales en las que yo puedo determinar si paso o no paso a la acción. Una vez que yo ya dé el siguiente paso, significa que ya estoy generando mi emprendimiento. O sea, yo ya invertí, por ejemplo, en un local y si es que el negocio no funciona, pues yo no organicé bien. Puedo haber planificado bien,
pero no organicé el tema del arriendo del local. Y ahí puedo empezar a tener problemas. Aquí es donde entra el siguiente paso. Los siguientes pasos. La dirección y el control ya son fases dinámicas. ¿Qué significa dinámica o dinámico? Es que yo ya estoy en acción, que yo ya estoy dando los pasos para ejecutar todo lo que hice antes. Yo ya sé qué es lo que quiero hacer. Acuérdense, la planificación es del qué. Y ya sé cómo quiero hacerlo, que es la organización, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ya arranco con estos pasos, empiezo a dirigir mi proyecto. Estoy poniendo ya en marcha mi proyecto. Y ahí es donde empiezo a ver si es que funciona o no funciona, porque ya estoy haciéndolo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo del arriendo de local. Yo ya arrendé mi local y estoy ya en marcha. Mi barbería ya está en marcha. Ya puse mis sillas bonitas, mis espejos, mi estación de trabajo. Ya hice contacto con proveedores. Ya estoy trabajando con buenos productos como los de Elegance. Ya estoy teniendo clientes. Ya estoy teniendo posicionamiento de marca. Ya estoy haciéndome conocer como barbero. Son todas esas cositas que yo empiezo a dirigir de mi proyecto, ¿no es cierto? Y acá entra el último paso, que es muy importante, que es el control. Este paso lo vamos a ahondar más en la siguiente conferencia con el siguiente expositor. Y es muy importante el control en mi proyecto, porque si yo no tengo control, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que me descontrole, ¿no es cierto? Todo se desordena, todo se complica. Cuando hay descontrol, hay desorganización. Y yo no puedo proyectarme hacia el futuro. Yo no puedo, si yo no tengo un control adecuado de mis finanzas, por ejemplo, de mi negocio, yo no puedo proyectarme al futuro. Yo no puedo tener una idea de expandirme, de aprovechar una idea de negocio. Sé que yo tengo mi barbería en el sector norte de cualquier ciudad, ¿no es cierto? Y sé que hay una oportunidad para abrir en el sur. Y si yo no tengo el control adecuado de mis finanzas, como les decía, yo no voy a saber con cuánto dinero cuento para poder aprovechar esta oportunidad que tengo de expandir mi negocio, de hacer crecer mi barbería, de hacer crecer mi marca. Entonces, el control es uno de los pasos más importantes porque el control me va a permitir analizar si cumplí o no cumplí el objetivo que yo quiero tener. Entonces, yo decía, voy a tener mi barbería y yo puedo tener una barbería, pero todos estos pasos que acabamos de ver y más que nada el control me va a determinar si mi barbería es exitosa o no es exitosa. Porque yo me puse metas, ¿no es cierto? O sea, en unos 2 años abrir mi siguiente sucursal, abrir mi siguiente local, expandirme. Si es que yo no tengo esos objetivos o si no puedo cumplir esos objetivos y si tengo control, yo voy a saber en qué me equivoqué, voy a saber en qué fallé y puedo corregirlo para replantearme mis objetivos y nuevamente ir por ellos. Pero si no tengo control, es bien complicado. Y una de las cosas que más nos va a ayudar a tener un buen control es el flujo de caja. Es el flujo de efectivo. Tienen el mismo nombre. Cuando ustedes escuchen flujo de efectivo o flujo de caja, es lo mismo. Si ustedes quieren ahondar también en el tema, lo pueden consultar bajo los mismos nombres, flujo de efectivo o flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta súper, súper importante para cualquier negocio. Porque el flujo de caja a mí me va a permitir proyectar mi negocio hacia el futuro, sabiendo cuáles son mis ingresos netos. Eso es lo que yo les mencionaba en el inicio. No es lo mismo saber que yo tengo ingresos todos los días, que yo genero ventas, si no tengo claro cuáles son mis ingresos reales, mis ingresos netos. ¿Qué son los ingresos netos? Los ingresos netos son prácticamente con lo que yo cuento en mi bolsillo, después de haber pagado todo lo que tengo que pagar, después de haber cubierto todas las obligaciones que mi negocio demanda. Por ejemplo, si yo tengo mi barbería con 3 barberos
yo tengo que pagarles a estos 3 barberos, ¿no es cierto? Yo tengo que pagar la luz de mi local, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar a proveedores. Si es que voy a generar publicidad, tengo que pagar la publicidad, tengo que pagar muchas cosas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo facturo $100 y todos los días, pero yo no sé exactamente cuánto me queda de esos $100, yo no puedo tomar una decisión a largo plazo. Yo no puedo decir, a ver, de estos $100, a mí me está quedando $50 libres, ya pagado todo. Entonces, si me pongo a ahorrar esos $50 por una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, yo sé cuánto dinero voy a contar en ese tiempo, con cuánto dinero voy a contar en ese tiempo para poder lanzarme a un siguiente proyecto. Pero si yo no tengo identificado eso, pues no lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer. Y para elaborar el flujo de caja, vamos a irnos a una parte un poquito más práctica. Vamos a ver un modelo que vamos a pasar, todos ustedes van a tener los que estén aquí en esta charla, van a tener este modelo que es un ejemplo muy útil, muy práctico, es un formato en Excel que ustedes lo van a poder tener simplemente por estar aquí en esta capacitación que Elegance ha hecho para ustedes. A nosotros, bueno, en mi caso, cuando me invitaron a ser parte de la capacitación, y yo me uno a las palabras que dijo Edwin en la anterior semana, muy agradecido, muy importante poder aportar con los conocimientos que tenemos para que sus negocios sean mejores, para que sus negocios sean más rentables y poder aportar con ese poquito de conocimiento que les decía, para que ustedes tengan claro cositas prácticas y puntuales que les ayudan a generar mejores ingresos y mejor proyección a futuro de sus negocios, de su marca propia. Para elaborar el flujo de caja, nos vamos a ir a la parte práctica, como les decía. Voy a dejar de compartir un ratito esta pantalla para abrir el formato que les menciono. Muy bien, antes de continuar, quiero saber si todos pueden ver bien, escucharme muy bien para seguir avanzando con el formato de caja. Muy bien, vamos a ir entonces. En esto vamos al formato. Perfecto. Aquí tenemos nuestro formato de flujo de caja. Yo estoy seguro que muchos de ustedes deben manejar algo similar así, porque si no lo hacen así, preocúpense. Preocúpense, pero sepan que hay solución, siempre hay solución. Lo bueno de estas capacitaciones es que nos hacen dar cuenta de las cosas en las que me estoy equivocando. Y si yo sé que ahora Elegance es una empresa que a mí me aporta con cosas de valor, pues muy bien, y así yo puedo corregir los errores que estoy teniendo. Esta capacitación, la que yo voy a concluir, ya con esto concluyo con este formato, va a ser muy importante que la tengan en claro para el siguiente tema que viene hoy mismo, porque son cositas que a veces nosotros en las que fallamos y no nos damos cuenta que estamos equivocándonos. Ahora que ya sé que estoy equivocándome, yo puedo corregir. Entonces, uno de los primeros pasos que yo podría hacer, si no estoy haciendo, de controlar adecuadamente mis finanzas del negocio, y no solo del negocio, incluso esto me puede servir para mis finanzas personales, pues tengo en mis manos la potestad de corregirlo, ¿no es cierto? Y para entrar ya en el ejemplo, voy a mencionarles. Aquí nosotros tenemos un flujo de caja mensualizado, en donde yo voy a identificar
por los meses de enero a diciembre todos los movimientos que va teniendo mi negocio. Vamos a enfocarnos particularmente en el negocio como tal. Entonces, este saldo inicial, aquí son números solo de ejemplo, ¿no? Este saldo inicial de enero es mi ganancia que yo tuve en el mes de diciembre del anterior año. Vamos a enfocarnos como que esto fuera el 2020. Entonces, este saldo inicial de enero es mi ganancia de diciembre. Es con la que yo cerré el 2019. Y aquí yo voy a ver, entonces, esto es lo que yo, como les decía, es lo que yo tengo en mi bolsillo, ¿no es cierto? O sea, para temas prácticos, pero no creo que nadie tenga $19,000 en su bolsillo. Seguramente lo voy a tener en el banco. Pero, como les decía, son solo números. Ustedes van a ajustarlos de acuerdo a su realidad, a sus negocios. Yo voy a saber que en enero tuve ventas en efectivo o ventas en general, no en efectivo. No necesariamente tiene que ser en efectivo. Ventas en efectivo se refiere a un tema de contabilidad, pero simplemente vamos a cerrarlo como que son ventas. Entonces, si yo veo que tengo ventas por $24,000, yo me voy a alegrar, ¿no es cierto? Y voy a decir, wow, tengo $24,000 vendidos en enero. Es increíble. Pero como les decía, ahí nos podemos confundir un poco y no tener claro que en realidad estas ventas tienen pagos y obligaciones. Entonces, yo voy a pagar mercadería que compré, yo voy a pagar salarios de mis empleados, alquiler, luz, agua, etcétera. Voy a pagar impuestos, voy a pagar comisionistas en comisiones en el caso de que, por ejemplo, en mi barbería yo genere comisiones por venta de productos o venta de los servicios que estoy haciendo. Entonces, esta venta que yo hice no es con la que cuento en mi bolsillo, como les decía, porque yo voy a tener que restarle todo lo que sale de como obligaciones de pago. Entonces, resto este valor de los 24,000 menos los 12,000 y me da $11,000, 11,300 para el ejemplo, ¿no? Ahora, si es que, por ejemplo, esto, a ver, centrémonos en estos 11,000. Estos 11,000 son el primer flujo de caja operativo. Es un tema complejo, es un tema bastante técnico, si es que a veces no se tiene conocimiento, pero no se preocupen, es cuando ya lo pones en práctica, es sencillo, porque simplemente tú tienes que ver qué es lo que ingresa versus qué es lo que sale del negocio, o sea, qué es lo que tú pagas del negocio. Y ahí yo voy a poner el total de lo que cuento en mi bolsillo, como les decía. Hagan esa analogía, ese ejemplo de que todo lo que yo tengo en mi bolsillo tiene que ser lo, eh, lo que yo generé de las ventas menos los pagos. Eso tiene que ser lo que yo tengo en mi bolsillo, porque con eso es lo que yo puedo generar, por ejemplo, una compra de un vehículo para expandirme y hacer determinados servicios más, generar cambio de sillas, del mobiliario, de todas las cosas. Entonces, este flujo de caja neto, que es el que les decía, es el que a mí me va a permitir proyectarme hacia el futuro, sabiendo que es todo lo que yo vendí menos todo lo que yo pagué. Y una vez que yo haga esto, sé qué es lo que tengo exactamente de dinero para poder expandirme. Y así yo puedo generar por todo un año y después puedo proyectarme a varios años. Aquí voy a hablar del 2021, del 22 y así puedo proyectarme por el tiempo que yo quiera, sabiendo que esto puede cambiar por las situaciones incluso externas. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora en este momento con el virus, ¿no es cierto? Nadie lo esperaba, no lo esperábamos y eso seguramente modifica muchos de nuestros planes. Pero yo puedo ir ajustando aquí. Como les decía, esta es una herramienta que nos permite tener control y es muy importante que ustedes tengan en claro tengan muy claro que el control
es una de las cosas que a mí me va a permitir proyectar hacia el futuro, me va a permitir expandirme. Entonces, así terminamos esta charla. Espero que sea, estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes, para todos los participantes de este webinar. Hay que aclarar que tengo entendido que tenemos varios participantes de países fuera del Ecuador. Nosotros, bueno, al menos yo no enfoqué esta charla con con los requisitos del Ecuador, pero es muy útil también para la gente que vive en otros países porque se maneja similar. El tema de la organización de un negocio es muy similar en los países, al menos acá en Latinoamérica. Entonces, eso es importante que tengan claro los amigos que nos escuchan desde otros países y que lo enfoquen de acuerdo a su propio país, a su propio mercado, a sus propias leyes. Pero como les digo, es muy similar. Entonces, por mi parte, muchas gracias. Estoy, como les decía, seguro que este es un tema que va a ser de bastante utilidad para todos ustedes. Y al momento de recibir las preguntas, igual, muy dispuesto a responder inquietudes. Ahora yo doy paso entonces al siguiente panelista. Muchas gracias, Carlos. Te quiero agradecer. Súper interesante tu tema. Y bueno, para poder irnos un poquito con el tiempo, les voy a presentar a nuestro siguiente panelista. Él es el ingeniero Marco Carvajal. Él es ingeniero en contabilidad de auditoría, graduado de la Universidad Católica del Ecuador. Y él va a complementar la charla que nos acaba de dar Carlos. Marco, tal vez puedes ya aprender tu video y tu audio para que ahora podamos Muy buenas escucharte. noches con todos. Sí, se me escucha bien, Samantha, tal vez me puedes confirmar, por favor. Yo te escucho bien. Nuestros participantes, si pueden pronunciarse. Sí, por favor, si me confirman si es que ¿Escuchan? se me escucha claro, Sí, por favor. perfecto. Perfecto. Bueno, Marco, ahora te cedo el lugar a ti. Listo, Samantha, muchas gracias por tu bienvenida y bueno, buenas noches con todas las personas que están aquí presentes en este webinar. Gracias por asistir. Entiendo que todos tienen mucha predisposición para poder aprender con el tema financiero, el tema contable. Y pues bueno, siguiendo un poco más allá de la parte del flujo y de todo lo que tiene que ver con la parte del manejo del dinero y del efectivo que lo expuso anteriormente Carlos, les voy a compartir mi pantalla para poderles hablar acerca de la parte contable y tributaria que necesitamos nosotros manejar en nuestros negocios. Perfecto. ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla? Perfecto, listo. Perfecto, listo. Empezamos aquí. Bueno, yo les voy a hablar acerca, como les había mencionado anteriormente, sobre la parte contable y la parte tributaria. Bueno, para esto, para muchas personas a veces se les hace muy complicado el tema de entender el manejo tributario, el manejo de los impuestos, el llevar una contabilidad en un negocio, ¿sí? Y pues bueno, lo que les puedo decir es que la contabilidad es una disciplina que se encarga del estudio y análisis de las transacciones que del día a día viven las compañías, los negocios y también nosotros como personas independientes. En este caso nos sirve para poder analizar todas las actividades económicas y financieras que todos nosotros tenemos para poder desarrollar dicha actividad que nosotros nos hemos enfocado a producir o en este caso a emprender. Nosotros, si bien es cierto, podríamos decirlo que la parte contable se la llevaría solo en empresas, pero no es así. Nosotros podemos llevar un registro contable manejando con un flujo, como lo decía anteriormente Carlos, con los ingresos personales que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente esto viene a ser un enfoque demasiado importante para nuestros negocios y también para
nuestro día a día en relación a todo lo que nosotros vayamos manejando con dinero y también con las expectativas de crecimiento que tengamos en el negocio. Entonces, nosotros tenemos 6 conceptos básicos en contabilidad, los cuales se derivan en activo, pasivo y patrimonio. Y también en ingresos, gastos y en liquidez. En este caso, la liquidez podría llamársela como utilidad o en algunos casos de negocios, porque siempre pasa como una pérdida. En el tema de los activos, nosotros tenemos todo lo que son activos tangibles e intangibles. Son activos que nosotros manejamos con el flujo que nosotros tengamos, el dinero, los bienes muebles que nosotros tengamos. Por decir, nosotros en la barbería podemos tener varias sillas giratorias, las tijeras, ese tipo de cosas. Y también la marca como tal. Como si bien es cierto, nosotros cuando tenemos un negocio y cuando tenemos un emprendimiento, ¿sí? Nosotros tenemos justamente una marca comercial que nos da a conocer. Entonces, esta marca con el pasar de los años va ganando mayor prestigio y esto se puede llevar a una evaluación, el cual nos va a dar un valor más alto de los activos. Obviamente, esto también es muy beneficioso para todos nosotros cuando tengamos ya nuestra propia marca, en este caso, nuestra propia marca en la barbería, por así decirlo. En los pasivos nosotros tenemos todo lo que nosotros tenemos por pagar, en este caso préstamos que nosotros hayamos adquirido, tal vez todo lo que nosotros tengamos que pagar por los bienes o por los insumos que nosotros adquirimos a la marca que nosotros tenemos como preferencia en este caso, ¿sí? Y pues precisamente la diferencia del activo con el pasivo nos viene a dar el patrimonio. ¿Qué es esto? Justamente donde nosotros podemos revelar específicamente cuánto nosotros tenemos de porcentaje que nos puede soportar nuestro negocio con relación hacia las deudas. Por el otro lado tenemos los ingresos, como lo vieron en el flujo de caja anterior que lo compartió Carlos. Tenemos todos los ingresos mensuales, en este caso para poner el ejemplo, y en gastos vendrían a ser todos los gastos, como él se refería al gasto del arriendo, el gasto de los sueldos de los barberos y todo esto. La diferencia entre los ingresos y los gastos, que vendrían a ser los egresos, nos da prácticamente la utilidad o la pérdida del periodo del ejercicio económico de nuestro negocio o de nuestra actividad mensual. Aquí nosotros tenemos en Ecuador principalmente, porque entiendo que tenemos personas conectadas de varios países. Aquí en el Ecuador y específicamente aquí en la ciudad de Quito me voy a centrar a esto para poderles explicar un poco el tema de todos los requisitos que se manejan precisamente para poder aperturar un local. Entonces, nosotros tenemos como primer punto, ¿sí?, el tema de el RUC o el RICE, que en este caso pues ya les voy a comentar un poco más adelante sobre las diferencias que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso, tenemos adelante, cuando nosotros ya nos predisponemos a tener un local físico, por así llamarlo, tenemos que sacar en el municipio tanto la LUAE, que en este caso viene a ser el permiso de funcionamiento con el cual estamos aptos para poder operar, y la patente municipal. La patente municipal viene siempre enlazada a nuestro RUC o a nuestro RICE. También tenemos que tener un código de establecimiento en el IES para poder afiliar a todos nuestros empleados que van a estar a continuación en el negocio, y también el permiso de bomberos que viene anexado a un permiso complementario del municipio. Como podemos ver, todos los permisos y todas las cosas que tenemos que ir haciendo paso a paso prácticamente no están sueltas, sino que tenemos que cumplir siempre con todos los parámetros y con todos los requisitos, precisamente para que nuestro negocio no tenga ningún inconveniente y no se vea en motivos de clausura, tanto por el municipio, por la intendencia
o en este caso también por el SRI. ¿Sí? Entonces, nosotros acá, a continuación, les voy a explicar los comparativos entre el RUC y el RICE, sus características principales, las diferencias y beneficios tributarios y bancarios que cada uno de estos tiene. Nosotros, como características principales del RUC, tenemos que el RUC nos permite emitir comprobantes de venta, en este caso facturas, ¿sí? Nuestro RUC, y bueno, tal vez la mayoría ya lo sepa, cuando sacamos un RUC personal, es nuestro número de cédula más el 001 al final, lo cual nos da siempre una identificación de que nosotros ya tenemos el RUC. Y con esto podemos hacer actividades ya operativas desde el primer día que lo aperturamos. Esto nos permite hacer también declaraciones mensuales de impuesto, ¿sí? En este caso porque el RUC tiene también el tema de que las ventas deben ser mayores a $60,000 para obligatoriamente tener un RUC. Pero esto no quiere decir de que si es que las ventas van a ser menores a 60,000, yo no puedo sacar un RUC. Yo puedo sacar un RUC independientemente del valor de la facturación que nosotros vayamos a tener en el mes. En este caso, las características principales que podemos encontrar en el RICE es que son pagos de cuotas fijas mensuales, ¿sí? Nosotros, independientemente de si es que lleguemos a facturar o no lleguemos a facturar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un pago al servicio de rentas internas mensual. Este pago oscila más o menos entre los $2.50 hasta los $25, dependiendo la actividad económica con la que se aperture el RICE. Nosotros en este régimen impositivo simplificado no tenemos facturas, sino solo notas de venta, las cuales obviamente tienen validez tributaria, y es por eso que no tenemos que hacer una declaración, sino ya es un pago fijo mensual que se tendría que hacer. Y esto obligatoriamente se puede hacer con ventas menores a $60,000. Si es que nosotros en el transcurso de un año o en un periodo menor a un año calendario sobrepasamos los $60,000, el SRI automáticamente nos va a trasladar a RUC. Entonces, eso es como las principales características que nosotros podemos encontrar. Ahora, las diferencias entre el RUC y el RICE, las hemos puesto aquí las más importantes para que ustedes puedan tener una idea. Es que en el RUC nosotros podemos aperturar un RUC, ¿sí? Y podemos tener hasta 15 actividades económicas indistintas. ¿Qué quiere decir eso? Yo saco el RUC y quiero aperturar la barbería, ¿ok? Pero a los 3, 4 meses yo estaba estudiando diseño gráfico y ya me gradué, entonces yo quiero también empezar a facturar con ese RUC actividades de mi otra profesión, entonces lo puedo hacer. Seguí un curso para hacer tatuajes y también quiero empezar a facturar eso. Entonces el RUC nos da la apertura para que indistintamente de las actividades que nosotros tengamos, estas sin ser necesariamente asociadas dentro de la actividad económica, lo podamos tener dentro del mismo RUC, lo cual no podemos hacer en el RICE. En el RICE, cuando nosotros aperturamos el RICE, aperturamos con una sola actividad económica, y para poder hacer el cambio de la actividad económica, pues prácticamente tendríamos que cerrar esta actividad económica y abrir la otra actividad económica. Es por eso que se ve un poco restringido, se podría decir así. En el RUC no existe un monto máximo para poder facturar. Nosotros podemos facturar desde un centavo hasta 100,000, 200,000, 300,000 dólares en una sola factura, que el SRI nos da esta facultad, al contrario del RICE. Cuando nosotros emitimos notas de venta de el RICE, podemos emitir máximo por un valor de $450 por nota de venta. Si es que en algún mes nosotros emitimos una nota de venta que sobrepase los $450, automáticamente al otro mes el sistema del SRI nos arroja directamente a que tenemos ya un RUC y salimos del régimen impositivo simplificado. En el RUC nosotros, de acuerdo a la tabla de IVA,
y de acuerdo a los productos y a los servicios que nosotros vendamos, estos necesariamente tienen que llevar IVA y de esta manera cumplir con la obligatoriedad del pago mensual de los impuestos. Caso contrario, en el RICE no grava IVA, las notas de venta no graban IVA, tienen solo un valor por el subtotal, y es por esto que, volviendo a la parte principal, tiene una cuota fija mensual, precisamente porque no podemos determinar el valor del IVA que tendríamos durante ese periodo. Como beneficios tributarios del RUC, nosotros tenemos que esto genera mayor confianza y legalidad hacia el SRI. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener un RUC va a ser un espejo hacia el SRI de que nuestro negocio está basado en legalidad y de que es un negocio súper establecido y que obviamente no es un negocio que se va a prestar para trámites fraudulentos como para estafa, para lavado de dinero o como para narcotráfico o para todas las actividades ilícitas que se pueden dar en este caso. Como beneficios bancarios del RUC tenemos que a nosotros tener que hacer una declaración mensual de IVA y anual del impuesto a la renta, esto nos da mayor eficacia al momento que nosotros queramos solicitar un crédito en una entidad bancaria y obviamente los créditos van a ser mucho más altos porque ellos van a poder evaluar la capacidad de facturación mensual real que el negocio va a tener. En el RICE los beneficios tributarios son que se realiza un pago fijo mensual independientemente del valor, entregando las notas de venta. Y los beneficios tributarios en el caso del RICE es que sí podemos acceder a préstamos indicando el RICE, pero con montos relativamente bajos, precisamente porque el banco no tiene una capacidad de análisis del riesgo futuro que vendría a ser en este caso el dar un crédito por un valor mayor cuando el banco no conoce las ventas mensuales. Entonces, estos son los principales beneficios tributarios y los principales beneficios bancarios que podemos encontrar en los dos regímenes, en el RUC y también en el RICE. ¿Qué sucede si no llevamos contabilidad en nuestro negocio? Como siempre, la gente dice, lo que no se vigila no se puede controlar. Y en este caso, si es que nosotros tenemos miras a tener un negocio mucho más amplio y mucho más estandarizado, se me ocurre, vamos a crear sucursales de la barbería, vamos a tener más empleados, vamos a manejar un inventario grande de los productos. Si es que no llevamos un control adecuado, ¿sí? Prácticamente nosotros no vamos a poder tomar decisiones a futuro sobre el riesgo y sobre la inversión. En este caso, para poder mantener una buena rentabilidad del giro del negocio. Entonces, es sumamente importante, como les decía al inicio, que no es solo llevar una contabilidad en un negocio grande o en una empresa constituida en la superintendencia de compañías, sino desde los ingresos que nosotros tenemos como empleados de cierto lugar de trabajo, precisamente para que podamos estandarizar con un flujo y así con esto maximizar la rentabilidad que nos quedaría siempre al cierre de cada periodo contable. Podemos tener varios problemas si es que no llevamos adecuadamente la contabilidad. Sí, podemos perder imagen frente a nuestros clientes y proveedores. ¿Qué sucede si es que un cliente, para poder evaluar y recomendarnos, ve que no tenemos un flujo adecuado, que no manejamos bien la caja interna en la barbería, no nos va a recomendar hacia otros potenciales clientes? Y en los proveedores, ¿qué sucedería si es que nos piden un detalle de facturación mensual para poder subir nuestra línea de crédito? Y si nosotros no presentamos esto, prácticamente nos estamos quedando por fuera de todos estos beneficios que podemos obtener con ciertos proveedores. Sí, no contamos con información confiable a la mano, ¿sí? Si es que nosotros como dueños de la barbería queremos hacer un corte a un día X en el mes,
Y para saber cuánto hemos vendido, no lo vamos a saber si es que no tenemos un manejo adecuado de la contabilidad. Cabe recalcar que la contabilidad no se tiene que llevar solo en empresas que estén obligadas a llevar contabilidad, sino más bien en todos los negocios, precisamente para poder evitar fraudes internos y también externos. Nos exponemos también a la clausura y sanciones por parte de todas las entidades públicas, como les comenté en la parte de los permisos, ¿sí? Precisamente porque si es que no tenemos un RUC y la intendencia va hacia nuestro local, ¿sí? Precisamente no vamos a poder contar con un soporte de la legalidad del negocio y por ende nos procederían a clausurar el negocio. Y el punto más importante es que llevando contabilidad nosotros evitamos el contrabando. Y me podrán preguntar, ¿el contrabando cómo está alineado y asociado con la contabilidad? Es precisamente porque al momento de nosotros adquirir productos o servicios sin factura, estamos dando mayor amplitud a que todos esos productos sean traídos de manera ilegal y que obviamente estamos dando un mayor beneficio a los contrabandistas sin nosotros tener en cuenta el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos por no llevar de manera legal y de manera razonable y confiable todos nuestros gastos, precisamente para poder tener una buena contabilidad. La importancia y los beneficios de llevar adecuadamente una contabilidad en un negocio y también en la vida personal y en el día a día. La seguridad que nos brinda tener información confiable nos ayuda para poder proyectar nuestro negocio al futuro. Si nosotros tenemos una barbería y queremos aperturar otra, al hacer un análisis mensual, vamos a poder determinar en cuántos meses a futuro vamos a tener una utilidad para poder abrir otra barbería. En cambio, si es que no llevamos este control, prácticamente todos los ingresos nos podemos estar reconsumiendo en el mismo negocio y en nosotros mismos y al final que la utilidad no se vea reflejada al 100% o que no se vea nunca reflejada en el negocio. También podemos aprovechar oportunidades de negocio, tal vez fusiones o el adquirir una nueva marca conocida. Y si es que nosotros no tenemos claro todos estos números, prácticamente estamos andando en el limbo y podemos perder muchas oportunidades comerciales y de estrategia para podernos asociar con otras personas y con otros negocios y también con otros proveedores. También podemos acceder a créditos en las instituciones financieras, como ya se los comenté antes. El hecho de tener un buen flujo, una buena contabilidad, buenas declaraciones y llevar todo estandarizado y segmentado nos ayuda para que podamos presentar toda la información necesaria a las entidades financieras para poder ser sujetos a un crédito y a un crédito por un valor que nos ayude para poder expandir nuestro negocio y solventar todas nuestras necesidades. Y también buscar un crecimiento sostenible y sistemático del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con la contabilidad adecuada, comprando todas las cosas, siempre pidiendo factura y haciendo también un flujo correcto, nosotros vamos a poder determinar siempre que nosotros queramos, al corte que nosotros queramos en el mes, cuán sostenible y cuán rentable es nuestro negocio y obviamente nos vamos a poder dar cuenta en qué estamos fallando al mes para mejorar al siguiente mes. Es justamente todo lo que les puedo contar en base a la parte contable y tributaria y espero haber sido lo suficientemente claro en esta exposición y obviamente si es que tienen alguna consulta pues la estaremos resolviendo enseguida. Marco, igual te quiero agradecer por esta conferencia. Yo creo que nuestros
participantes la van a considerar muy útil. En este momento vamos a pasar el espacio de preguntas. Quisiera que Carlos y los dos, de hecho, nos pueden acompañar en este espacio. Pueden prender sus cámaras para poder estar los tres. Y yo les voy a ir haciendo las preguntas. Puede contestar cualquiera de los dos. Y pues igual, en honor al tiempo, voy a tratar de hacerles las preguntas también más largas, las interrogantes, como para poder subsanar dudas en general. Y obviamente quiero recordarles a nuestros participantes que los números y los correos, tanto de Carlos como de Marco, van a estar disponibles con el equipo de Elegance, para que si ustedes tienen preguntas más específicas que no se van a poder subsanar en este momento, pues ustedes puedan conversar más y más individualmente con nuestros panelistas. Dicho eso, quiero empezar con la primera pregunta que nos dice, con respecto a lo que hablaba Carlos de planificar un precio de venta, nos dice uno de nuestros participantes que si se debe planificar este precio de venta, incluso incluyendo las posibles promociones. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. Bueno, no solo el precio de venta es lo que tienes que planificar. Como veíamos en el paso de la planificación, yo tengo todos los componentes que forman parte de mi proyecto. Entonces, uno de ellos es el precio, pero no solo es el precio lo importante que debo planificar. Yo debo saber, para poder determinar el precio, tengo que saber qué productos voy a usar, porque si pongo un precio alto con productos baratos, pues no va a tener mucho sentido el servicio que yo estoy dando, no va a ser de calidad y el cliente va a percibir ese precio. Entonces, para poder yo establecer un precio adecuado, yo tengo que saber con qué proveedores voy a trabajar, en qué sector voy a estar, cuál es el cliente al que yo apunto. Entonces, todo esto son los componentes del paso de la planificación. Que acuérdense que hablamos, la planificación es el qué voy a hacer. Entonces, identifico que voy a abrir una barbería en tal sector de determinada ciudad y por ende sé que en ese sector hay demanda de esos servicios con posibilidad de que me paguen determinado precio. Eso también influye bastante en el precio de venta. Entonces, son muchas cositas que intervienen en la determinación del precio y tengo entendido que va a venir una charla siguiente con ese tema, ese tema tan importante como es cómo puedo yo definir el precio de mis servicios. Así que manténganse pendientes a las siguientes charlas. Gracias, Carlos. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con tu audio. Se te escucha un poquito entrecortado, pero no hay problema. Tratemos de solucionarlo con el equipo de TI. Hasta entonces voy a pasar una pregunta que le hacen a Marco y dice, buenas noches. Al tener un RUC, ¿cuál es el monto mínimo por el cual debo emitir una factura o se deben facturar todos los servicios sin importar el monto? Pienso que esta pregunta, perdón, es muy importante, ya que para la mayoría o tal vez para muchos los sorprendió tal vez la charla que ustedes dieron el día de hoy y no sabían muy bien cómo llevar su contabilidad hasta después de este seminario. Pero este tipo de preguntas que a veces parecen muy sencillas, pero sí me parecen importantes subsanar. Marco, ¿qué me puedes decir? Sí, justamente con respecto a la pregunta que hizo uno de nuestros asistentes, pues cabe mencionar de que Ecuador siempre ha venido en un proceso de crear una cultura tributaria saludable, por así decirlo, ¿sí? Y en qué nos enfocamos nosotros en esta parte como tributarios y como contadores es en que todos los ingresos que nosotros tengamos tienen que ser facturados. Precisamente porque no por el hecho de decir que mientras más facturo, más impuestos voy a pagar, porque esto no es así, sino más bien al contrario, mientras más nosotros estandaricemos nuestros ingresos y nuestros egresos y seamos más claros con el tema de la facturación también, nosotros vamos a tener muchos más beneficios tributarios y bancarios. Por poner un ejemplo, si es que yo facturo solo el 10% de lo que yo hago,
esos no son mis ingresos reales y al momento de yo querer pedir un préstamo me van a evaluar solo por ese 10% que yo facturé y declaré y prácticamente no voy a llegar al tope del crédito y me van a negar el crédito. Entonces siempre es sumamente importante eh, facturar todos los servicios y todos los bienes que nosotros vendemos y ofrecemos, precisamente ¿por qué? Porque todo lo que nosotros facturamos como ingreso lo compensamos con todo lo que nosotros pedimos de facturas hacia nuestro nombre como egresos. Entonces, obviamente, también es un poco crear esta cultura y sacar un poco de la cabeza de las personas que mientras más facturo o mientras más declaro, más pago impuesto, porque no es así. Precisamente el crear una buena cultura tributaria es declarar todo lo que me ingresa, declarar todo lo que yo pago y precisamente con eso ser sincero con uno mismo y precisamente tener mayor forma de poder acceder a un crédito y precisamente también con entidades bancarias y con nuestros proveedores. Entonces el consejo es todo lo que nosotros hacemos, por mínimo que nos parezca, al final todo suma y es en beneficio para nosotros mismos. Perfecto, Marco. Y para que puedas complementar también esta respuesta, una de las preguntas de nuestros participantes dice, puedo tener hasta 15 actividades diferentes, según lo que tú comentabas, pero ¿tienen que estas actividades ser similares o pueden ser completamente distintas? Pues varios de nuestros participantes dicen si puedo tener 2, 3 negocios, ¿cómo deberían manejarlo? Así, o sea, tal vez también la interrogante es si es que, bueno, ahora tengo una barbería, tengo que seguirme poniendo en esta línea o puedo también emprender en otras cosas y cómo debería manejar mi tema contable. Sí, justamente es muy buena la pregunta que nos hacen y justamente nosotros podemos tener en un RUC personal, ¿sí? 15 actividades indistintas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo la actividad con la que voy a aperturar mi RUC y es servicios de barbería. ¿Ok? A los 3, 4 meses tengo unos buenos ingresos y con esa utilidad yo quiero tal vez ponerme una ferretería. Entonces puedo tener una actividad de ferretería. Al año de eso, yo quiero dar, se me ocurre, clases de corte, por ponerle un ejemplo, puedo también habilitar esta actividad. Son 15 actividades que no tienen nada que ver la una con la otra. Podemos tener en todas las ramas económicas, podemos tener actividades de venta de ropa, también por comisionistas. Si me ocurre, alguien dice, yo seguí un curso de bienes raíces y me voy a dedicar a ser intermediario para arrendar o para vender bienes inmuebles, entonces también lo podemos poner. Esto quiere decir que podemos tener el RUC tan amplio que nos podemos dedicar a diferentes ramas económicas sin que la una interfiera con la otra. Obviamente todo lo que facturemos en estas ramas, pues se lo va a hacer un consolidado en la declaración mensual para poder reportar al SRI. Entonces podemos tener actividades de diferentes ramas económicas sin ningún inconveniente y sin ningún problema con el SRI. Perfecto, gracias Marco. Carlos, tenemos varias preguntas para ti. Una de ellas dice, como emprendedor, ¿qué tipo de programas utilizas para el manejo contable de tu empresa? Escuché en tu charla que les decías que es bueno tener herramientas que nos ayuden a los emprendedores para poder tener organizada la casa, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías tú a nuestros participantes? Muy bien. Quisiera que me confirmen si se me escucha bien, porque al anterior creo que no tenía muy buen audio. Está un ¿Sí? poquito entrecortado, pero si puedes hacer tu respuesta como, sí, un poco pausada, tal vez, para que el audio no sea un problema. Muy bien. Em, bueno, respondiendo a la pregunta, yo recomendaría principalmente el Excel, el Microsoft Excel, porque es una herramienta que la mayoría de personas conoce. Es una herramienta sencilla, pero muy potente, porque yo puedo hacer un formato para llevar mis gastos. El formato que vimos del flujo de caja está hecho en Excel y yo ahí puedo ingresar
números y también puedo ingresar texto. O sea, yo puedo ir poniendo en una hoja de Excel mis gastos detallados con, con escrito y también los números. Entonces, yo iniciaría por esa herramienta. Ahora tenemos una ventaja de que tenemos varias aplicaciones para nuestros teléfonos inteligentes. Puedo yo buscar la que mejor se acople según mis características de conocimientos y según inclusive las características de mi teléfono. Entonces, voy a tratar de repetir, voy a ver si es que el problema de los audífonos me dicen que estoy teniendo problemas. Gracias, Carlos. Sí, creo que seguimos con los problemas en el audio. Me dicen por acá que sí están teniendo muchos problemas al escucharte. Creo que no sé si es la conexión o bueno, tratemos de poder solucionar esto porque la verdad es que a todos nuestros participantes le interesan mucho qué es lo que tú nos puedas compartir. Sí, creo que... Ok, bueno, mientras solucionamos esto, vamos a seguir haciéndole otras preguntas a Marcos. Sí. Bueno, nos dicen aquí, ¿se puede hacer un RUC aún así no tengamos diferentes actividades económicas o es más coherente hacer el RICE del que hablabas para ir evaluando la evolución del negocio? Ya, perfecto, sí, me parece igual una muy buena pregunta. Nosotros podemos también tener un RUC solo como una actividad y está bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia, sí, entre el tema del RUC y el RICE? Y por qué yo siempre en las capacitaciones, en charlas y también con mis clientes, hago énfasis siempre en tener un RUC. ¿Por qué? Porque con el RUC nosotros podemos tener legalidad y transparencia en todas las transacciones, precisamente tanto en las transacciones de venta como en las de compra. ¿Sí? Entonces, en este caso, al nosotros tener un RICE, no nos vamos a ver obligados a pedir una factura de todo lo que compramos. Y es por eso precisamente que surgen problemas de carácter legal a futuro, porque muchas personas se enfocan más al hacer compras sin factura. Entonces, es justamente por eso que siempre, y en este caso también, recomiendo el RUC precisamente, ¿por qué? Porque si es que va la intendencia, la aduana, el SRI o el municipio a la barbería de cada uno de nosotros y nos piden justificativo del inventario que nosotros tenemos, vamos a poder presentar la factura de compra debidamente legal. Entonces, es precisamente por esto que así nosotros tengamos una sola actividad, ¿sí? Nosotros podemos enfocarnos siempre en tener un RUC, precisamente porque si es que nosotros tenemos miras también en que el negocio crezca a futuro, va a llegar un punto en el que el sistema automáticamente nos va a enviar, ¿sí? De RICE a RUC. Entonces, por eso siempre recomiendo y es aconsejable empezar siempre con RUC. Obviamente, como les vuelvo y les repito, creando una conciencia tributaria en el hecho de que nosotros tenemos que ser claros con nosotros mismos para poder ser claros con las demás personas y también en este caso con los entes de control. Por supuesto, Marco. Y bueno, por ahí leía que nos preguntaban qué es mejor, el RUC o el RICE. Y aquí viene otra pregunta que nos dice, si facturo más de $450 con RICE, ¿qué es lo que pasa? Sí, exactamente, justo. Nosotros tenemos, indistintamente con la actividad que nosotros saquemos el RICE, ¿sí? Y hago aquí un paréntesis, el RICE no es para todas las actividades, ¿sí? En este caso, si queremos tener actividades que están fuera del catálogo del RICE, pues prácticamente necesariamente tendremos que tener RUC, ¿sí? Pero en el caso de que tengamos un RICE y que en una nota de venta nosotros tengamos un valor mayor a los $450, ¿sí? Y esta nota de venta es declarada por la contraparte, en este caso por la persona o la empresa que nos pidió la nota de venta, automáticamente al otro mes
y al mes subsiguiente, el sistema nos traslada de RICE a RUC, precisamente porque no podemos exceder este valor en cada una de las notas de venta. Entonces, es precisamente por eso que el RICE es muy restringido y mantiene a los contribuyentes que están afiliados al RICE a estar alertas de esto y saber, bueno, yo ahora puedo facturar o no puedo facturar, creo que me voy a pasar el valor. Entonces, obviamente, por eso sí es aconsejable tener el RUC, pero eso es justamente lo que pasaría si es que yo me paso del valor en una sola nota de venta. Entonces, obviamente, sí tendríamos consecuencias no legales y fuertes de multa, sino que automáticamente nos trasladarían al RUC y tendríamos que hacer toda nuestra actividad como RUC, tenemos que anular las notas de venta y mandar a elaborar ya facturas pues para poder tener todo esto con el 12% del IVA. Perfecto, Marco. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, al tener diferentes actividades, se entendería que las facturas se deben imprimir en bloque separado por actividad o sirve un solo modelo de factura para todas las actividades. Sí, es muy buena también esta pregunta y podemos hacerlo de las dos maneras. Podemos hacerlo en el mismo establecimiento, sí, se me ocurren, nosotros tenemos un solo local, pero nosotros también damos servicios de algo más para poder aperturar otra actividad, sí. El SRI no nos exige ya, antes obviamente sí lo hacía, pero ya más o menos unos 24 meses atrás ya no nos exige que tengamos impresa nuestra actividad en la factura. Esto nos ayuda precisamente para que si es que desde el mismo establecimiento, que en este caso, por ponerlo como ejemplo, sería el 001, podamos con el mismo blog de facturas poder facturar las diversas actividades. Ahora, si es que nosotros queremos segregar estas actividades para llevar un control más detallado de cuánto tengo de ingresos por actividad, puedo segregar en establecimientos. No necesariamente quiere decir que tengo que tener 3 locales, sino en el mismo local, sí, puedo tener aperturados en el RUC igual los mismos 15 establecimientos y cada establecimiento puede tener una actividad diferente. Entonces, el facturero 001 va a ser para la barbería y el establecimiento 002 va a ser para mi asesoramiento en compra y venta de bienes raíces. Entonces podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando obviamente nosotros como propietarios del RUC tengamos claro qué es lo que estamos facturando con cada uno de estos. Perfecto, Marco. Y bueno, nunca me olvido de nuestros barberos independientes. Ellos siempre tienen sus preguntas, porque como tú sabes, llevarlo de manera personal es muy diferente a llevarlo como empresa. Entonces nos dicen por acá, ¿cómo se manejaría el RUC de forma personal? Es decir, si no se tiene ninguna empresa, solo con el salario personal mensual. ¿Qué es lo que tú más recomiendas para todos nuestros barbers independientes? Ya, perfecto, sí, también justamente todos los barberos independientes y en este caso todo profesional independiente, sí, puede tener su RUC sin ningún problema y obviamente nosotros podemos ir justificando todos los ingresos que nosotros tenemos en el RUC. Es siempre beneficioso de que si es que no estamos trabajando en relación de dependencia con alguna persona o con alguna empresa, siempre tener un RUC. ¿Por qué? Porque el RUC siempre nos va a servir como respaldo para futuras transacciones comerciales que nosotros queramos hacer. Nos da más legalidad, mayor transparencia y obviamente al nosotros tener nuestro propio ingreso, ¿sí? Podemos justificar en el RUC y obviamente a futuro ser sujetos de crédito, como lo mencionaba, en entidades financieras o también con proveedores. Obviamente es un complemento para nuestro negocio independiente el tener un RUC, precisamente porque nos da mayor legalidad y mayor formalidad al hacer las transacciones y para nosotros también tener ese soporte de que en algún momento lo vamos a requerir para algún crédito o para alguna presentación de documentación ante las entidades fiscales. Perfecto, Marco. Y bueno, por cuestiones de tiempo, voy a ir a la última pregunta. Y yo creo que es un interrogante que tienen la mayoría de nuestros barberos, porque ellos obviamente compran a nuestros proveedores. Entonces, cuando compro productos con IVA, ¿ese valor lo pierdo?
Perfecto, es una muy buena pregunta. Justamente el tema de todos los productos que nosotros compramos, sí, y en este caso que nos facturan con IVA, no perdemos el IVA. ¿Qué es lo que pasa con este IVA? Este IVA se justifica con el IVA de venta que nosotros tenemos. Por poner un ejemplo súper práctico, ¿ya? Nosotros tenemos en IVA de compra, perdón, en IVA de venta $100 y en IVA de compra $90, ¿ok? Entonces, no quiere decir que yo voy a pagar los $100 y que los 90 los voy a perder, sino que yo hago un consolidado de los 100 de venta menos los 90 de compra para que me dé un valor final a pagar al SRI de solo $10. Entonces, obviamente, todo el IVA de compras que nosotros tenemos lo podemos compensar con nuestra facturación. Si es que no, por poner el caso al contrario, tenemos en IVA en venta $90 y en IVA en compra 100, tenemos $10 a favor. Sí, estos $10 a favor se suman a nuestro crédito tributario y esto nos sirve como beneficio para los siguientes meses para ir compensando en el caso de que tengamos pagos mayores a este valor, se van a ir compensando por lo que no, por lo que nunca se va a perder, sino más bien es como un colchón que tenemos en nuestro RUC para cuando lleguemos a facturar más que las compras, se haga un consolidado y podamos justificar esto como beneficio tributario para nosotros. Entonces, por eso siempre es bueno también de todo lo que nosotros compramos pedir facturas precisamente por este crédito tributario acumulable y que no caduca a lo largo de los años en el SRI. Entonces, justamente como también veo pues que todos los asistentes tienen muchas preguntas e inquietudes y obviamente es un poco complejo contestarlas todas por el tiempo. Me han dado el espacio pues de que les pueda compartir aquí en el chat mi correo y mi número y mi nombre pues precisamente para que me puedan contactar en estos días. Si es que tienen alguna otra duda pues y con gusto la solventaré para todos ustedes. Entonces les voy a dejar aquí en el chat todos mis datos pues para que me puedan contactar y siempre con las puertas abiertas para todas las consultas que todos ustedes tengan. Muchísimas gracias, Marco. La verdad es que yo creo que sí, todos nuestros participantes, algunos se quedaron con muchos interrogantes todavía, pero como les decía, no se me desanimen. Todos nuestros panelistas van a estar a completa disposición de ustedes. Como les decíamos al principio, Elegance solo le interesa que ustedes puedan desarrollar más su negocio. Y pues Marco y Carlos, lastimosamente el audio de Carlos nos falló un poco, pero él también está completamente dispuesto a atenderlos. Si ustedes prefieren igual, así en un Zoom con ellos o les mandan un correo, un mensaje por el chat interno de Elegance, ellos van a estar completamente dispuestos a responder todas sus preguntas. Yo les quiero agradecer a los dos, la verdad es que fue muy enriquecedor este seminario del día de hoy. Se subsanaron un montón de dudas de nuestros participantes. Creo que ya todos estamos ahora, sí vamos a estar al día con nuestro tema contable. Y sobre todo a ustedes por habernos dado este tiempo, en este tiempo de pandemia, valga la redundancia, que ustedes hayan puesto todo su esfuerzo para que esto sea lo más entendible posible para nuestros participantes y que ellos lo puedan aplicar, que eso es lo más importante. Carlos, no sé, quisiera que se despidan, Marco, por favor. No quisiera que el tema del audio nos sea una limitante. Perfecto, bueno, sí, gracias a Samantha y Carlos por el espacio, por haber compartido esta noche con ustedes. Entiendo también que para todos nuestros asistentes fue muy enriquecedor toda esta charla y en lo personal también, puesto que siempre es bueno hacer un feedback, pues y de todas las cosas siempre aprendemos cosas nuevas. Y muy agradecido con Elegance y con todos ustedes por la oportunidad, por el espacio. Y como les comenté, les dejé mis datos en el chat. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, siempre bienvenida. No duden en hacerla. Estamos para eso y estos espacios se crean justamente para eso, para poder solucionar y subsanar todas las dudas que ustedes tengan para que su negocio siempre vaya en crecimiento y siempre, siempre, siempre procurando hacer todas las cosas bien y dentro de toda la parte
legal y obviamente pues esto nos va a llevar siempre a ser mejores personas y mejores empresarios, que es lo que Elegance busca con estos seminarios, con estas charlas. Y nuevamente muchas gracias a todos por el espacio y siempre a las órdenes para todas las preguntas que ustedes tengan de aquí en adelante. Estoy muteado, perdón. Carlos, ¿quieres decirnos algo? Está en mute tu micrófono. Hoy sí que nos ha ganado la tecnología con Carlos. Ahí te escuchamos. Qué pena que hayamos tenido problemas con el audio. A veces nos fallan los proveedores de internet. Espero que no sea el caso de todos ustedes y que sí hayamos podido responder muchas inquietudes. Bueno, por mi parte, se me quedan varias. Estoy seguro que el equipo de Elegance buscará una solución para poder responder a las inquietudes que tuvieron varios de ustedes. Y bueno, seguiremos con estas charlas. Estoy seguro, como les decía, que van a ser de gran utilidad para todos ustedes. Y ahí podremos tal vez seguir respondiendo algunas inquietudes que no fueron posibles de responder en esta ocasión. Bueno, igual yo les agradezco una vez más a los dos. Y para culminar, solamente quiero que me acompañen. Ahora me toca a mí compartir la pantalla para cosas más interesantes, que yo sé que les va a encantar. Bueno, como ustedes saben, julio es el mes de aniversario de Elegance. Y para Elegance de Ecuador es un honor hacer este seminario para ustedes, por y para ustedes. Nos encanta verles crecer a los barbers. Cada vez que les visitamos, vemos cómo han emprendido, cómo han mejorado sus negocios. Y Elegance de Ecuador está aquí para solamente ayudarles a que trabajen con las mejores marcas. Entonces, les recuerdo que para todos aquellos que pagaron el seminario y están aquí como asistentes, perdón, les voy a pasar, tenemos 3 productos que van a salir en promoción solamente para los que pagaron el seminario. Y pues ahí les puse el precio normal porque me encanta ser dramática, entonces quiero que vean el ahorro que van a tener por haber hecho esta inversión, que en realidad a mí me parece algo tan poquito para todo lo que vamos a ver en este seminario. Ustedes de verdad se ganaron unas clases por casi nada. Entonces, tengan la tranquilidad de que su inversión va a ser muy bien remunerada con las clases y además con los productos que ahora Elegance les puede ofrecer a un precio especial, obviamente, a los participantes del seminario. Tengo la pasta mate, también estamos en promoción en el shaving gel. Como les decía, les puse ahí los precios para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se van cuál va a ser el ahorro que van a tener por ser asistentes de este seminario. Y también en el hairspray, 3 productos que yo creo que son tan útiles para todas sus barberías y que Elegance obviamente los quiere consentir solamente porque estamos de aniversario. Además, les quiero contar que si ustedes adquieren los 3 productos, van a poder adquirirlos a este precio, que es $38,99, que la verdad es mucho menos de lo que pagarían por cada uno de ellos en precio normal. Y por último, decirles e invitarles para que nos acompañen en todos los webinars que vamos a hacer. Yo sé que a veces, bueno, el tiempo y las ocupaciones, lo que ustedes quieran poner como excusa, bueno, ya están aquí, ya lo pagaron y Elegance tiene las mejores conferencias para ustedes y además un sorteo el último día que vamos a sortear una camiseta Elegance, una capa Elegance, un hairspray y una pasta mate, para todos aquellos que pagaron el seminario. Así que bueno, todos tienen la oportunidad de irse con algo de esto y sobre todo yo decirles que, bueno, déjenme dejar de compartir mi pantalla. Creo que ahí estoy, ¿verdad? Bueno, decirles que yo les voy a seguir acompañando. Qué lindo ver toda su participación, la verdad estoy súper emocionada. Siempre todos nuestros participantes nos brindan la mejor actitud. Están todos activados, todos puntuales. Gracias por su tiempo, gracias por invertir en Elegance. Elegance solamente quiere lo mejor para ustedes, les repito. Y pues nada, acompáñennos en el próximo webinar que va a ser de colorimetría, no se lo pueden perder. Yo sé que este tema les interesa a muchos de los barberos.
Y a todos aquellos que nos ven de otros países, igual bienvenidos. A todos aquellos que están conectados y se van a conectar después también a ver el reprise de nuestro webinar por YouTube. Les mando muchos saludos y decirles que la familia Elegance de Ecuador está lista y preparada para hacer cosas grandes junto a ustedes. Buenas noches con todos. Yo soy Samantha y nos vemos el día de mañana en otro webinar.